Hay cebolla, hay pimentón, hay ají. Con las bases para cocinar de Ozole podrás preparar en solo minutos carne mechada, pollo en salsa de tomate, carotas negras y mucho, mucho más. Y con el auténtico sabor a hogar. Ahora disfrutar de esos sabores de la vida es más fácil. Lúcete como todo un chef y di tú también, ya no picaré más aliños. Con Ozole, los sabores de la vida. Síguelos en redes como Ozole_Foods. Búscalas en el típico empaque tipo pouch de Ozole, pero ahora color negro. 7:47 minutos de la mañana. Y qué bueno recibir a esta hora a Tamara Herrera. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias, Tamara, por atendernos. Y por favor, para ayudarnos a entender esta decisión que toma la ciudadanía, y me voy a permitir, por si la audiencia recién se incorpora, a leer cómo titularon en tal cual esta información. Dice: de acuerdo con una circular de la SUDEBAN, es la número 00335 de fecha 18 de enero, la superintendencia o las divisas, de las cuentas corrientes de libre convertibilidad deberán ofrecerse en las mesas de cambio y los recursos que se obtengan en bolívares serán destinados a las distintas modalidades de financiamiento. Explica esta nota de tal cual, dice: la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario oficializó la autorización a la banca para otorgar créditos en moneda nacional, es decir, bolívares, sobre 30% de la cartera de depósitos de libre convertibilidad, según el saldo, además, que existía en esos instrumentos para el 31 de diciembre del año pasado, es decir, 2022. ¿Qué representa esta medida? ¿Cuál es el impacto de esta decisión que ha tomado la SUDEBAN, Tamara? Bueno, la SUDEBAN está tratando, y las autoridades económicas en realidad, porque esto se ha estado hablando obviamente con el Banco Central, es el equipo económico el que está detrás de estas formas de lograr o propiciar el crédito, buscando que los colaterales, los efectos colaterales a los cuales tanto miedo le han tenido y que han marcado la política monetaria por 4 años, que es, sabes, aumentar el encaje hasta niveles insólitos, lo han ido bajando muy lentamente porque tienen mucho temor de cada bolívar que vaya a la calle se traduzca en una demanda de divisas. Entonces, eso nunca está abordando el tema de fondo, que es que en Venezuela hay una demanda de dinero muy débil y por lo tanto ese fenómeno ocurre y lo que hay que ocuparse es de fortalecer la economía de manera tal que ese fenómeno no ocurra. Pero pasando esta medida, la novedad de esta medida es solamente el hecho de que pasa de 10% a 30%. El año pasado fue idéntica. Se autorizó a la banca a tomar, para decirlo en términos sencillos, usa 10% de los depósitos en dólares que tienes al 21 de enero del 2022, si no estoy recordando mal, y puedes prestarlo, pero en bolívares, con créditos indexados al dólar. Es decir, según se vaya moviendo el dólar, que es una medida lógica, digamos, para desestimular una demanda especulativa que solamente sea para ir a buscar las divisas. Entonces, este año están aumentando la proporción, lo cual quiere decir que hay interés en estimular el crédito, el crecimiento, etcétera y tal, pero a nosotros nos preocupa mucho que esa medida es incompleta y creo que van a buscar algunos, no sé si llamarlos complementos o subterfugios, sobre todo complementos que cubran el riesgo al que estaría solicitándole las autoridades a la banca que incurra, porque la banca tiene una responsabilidad contigo, que eres depositante de esa cuenta de C1, y de hecho creo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hace apenas unos 3 días, justamente hablando de esta medida, decía: el año pasado le permitimos 10% y no lo utilizaron. Pues la banca hizo muy bien en no utilizarlo, porque ellos están conscientes que tienen que responderte a ti como depositante de los depósitos en dólares, y si te presta en bolívares tiene que asegurarse del poder de ese banco, poder asegurar los depósitos que tú tienes allí. Como la norma obliga a prestar en bolívares y a repagar, es decir, el deudor va a pagar en bolívares, entonces obviamente la banca tiene un problema y ocurre lo que se llama un desbalance, un descalce en ese balance de la banca. Y eso, las normas prudenciales universales no lo permiten, así que la banca hasta ahora se ha comportado con toda racionalidad
y a lo mejor habrá hecho alguno que otro préstamo el año pasado con una calidad de un deudor excepcional, exportador, lo que sea, pero igual tiene que pagar. ¿Por qué lo hace así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esto y decirle bajo el encaje y presta en bolívares y total vas a prestar en bolívares? La razón es que quiere que tu banco uses los dólares de tus depositantes para venderlos en las mesas de cambio. Como está forzándote a prestar en bolívares, es una forma forzosa de generar una oferta privada de divisas que ayude a satisfacer la demanda de divisas que requiere la economía. Entonces, lo está haciendo con una medida que comporta riesgos y eso, bueno, entiendo que han estado ocurriendo reuniones, creo que la banca ha logrado transmitir ese riesgo potencial. Afortunadamente la medida no es obligatoria, coercitiva, es decir, Exacto. estás obligado a prestar, sino que te autorizo a prestar hasta el 30, o sea, dejándolo al buen criterio del banco. Pero, por supuesto que es llamativo que se haga eso sin que se complemente, que es lo que creo que están haciendo, pero entonces ahí puede que salga en Venezuela podemos llamarlo un cachivampi, porque es un híbrido extraño, y habrán ustedes escuchado que se habla de unos títulos valores, bueno, con unas palabras, no sé si estaban bien utilizadas en contexto, pero me da la impresión, digamos, la experiencia le dice a uno que es que la medida está en gestación, en discusión, está por verse, pero no creo que baste decirle a la banca, una cosa es decirle, mira, además puedes destinar ese dinero a adquirir títulos valores emitidos por empresas privadas, probablemente en dólares también, para que tengas en tu activo algo en dólares. Eso no es un complemento suficiente, está muy bien estimular el mercado de capitales. La cifra de ese 30% al 31 de diciembre equivale a 300 millones de dólares. El mercado de capitales tiene que crecer mucho y es muy bueno que así sea, pero esta cifra es más o menos, o sea, el tamaño de lo que está en valor en dólares hoy en renta fija, en la banca. Puede que mi memoria me esté fallando, pero estoy segura que son menos de 7 millones de dólares. O sea que no es sencillo, pero evidentemente pueden estar, digámoslo así, ya listos o preseleccionados algunos deudores potenciales que puedan y quieran emitir del sector petrolero, que da servicios petroleros, que es donde está concentrada mucho de los esfuerzos por generar divisas, que puede ser que esté pensado algo allí. Pero si pasa por la bolsa y pasa por la escala de selección, por la secuencia de los elementos de selección de un buen deudor, pues todo lo que tenemos que hacer es vigilar que no se incurra en riesgo. Ahora, no sé si con todo esto me expliqué. Sí, perfectamente. Me queda solo una duda. Tamara Herreras, quien nos acompaña, es economista, es directora de Síntesis Financiera. Tamara, con tantos sectores con los que hablamos permanentemente, me refiero a empresarios, industriales, comerciantes, particulares también, hablan todos de una enorme necesidad de crédito. Que se desprenda esa posibilidad de un titular como el que hemos abordado el día de hoy, claro que se recibe con buenas noticias. Ahora, como el gobierno permite ahora, autoriza llegar ese monto hasta el 30%, ¿cómo evitar que entonces el malo de la película sea la banca? ¿Qué otra garantía necesitaría la banca en Venezuela para decir, ¿sabe qué? Pues sí, ahora sí tengo las condiciones para poder entregar ese 30% en créditos y dinamizar todo el sector económico? ¿Con qué debe venir acompañada esta decisión? Bueno, tiene que haber una certeza para la banca que puede reponer esos dólares. Eso la medida es implícitamente, en mi percepción personal, implícitamente es una medida que está facilitando el riesgo bancario, cambiario en la banca. Eso no se hace. Entonces, es mucho más sencillo, cosa que no va a suceder, por lo menos en el corto plazo, pero debiera suceder dentro del contexto actual de Venezuela,
Es mucho más sencillo. Mira, presta en dólares y cobra en dólares. Entonces ahí no hay ese descalce. La responsabilidad de la banca es escoger de los demandantes de crédito, los solicitantes de crédito, los que califican para recibir dólares. Seguramente hay una lista, como sabes, esa es una imploración generalizada, no solo de la banca, sino del sector productor, comercial, importador. Todo el mundo necesita importar, no hay cosa que no requiera importaciones, sea insumos o bienes finales. Entonces, esos bolívares que tú prestas, que autorizas a prestar, forzando a que se vendan dólares para entregar esos bolívares, van a ir a buscar dólares. Entonces, estamos haciendo innecesariamente compleja la economía para lograr cosas que son importantes y muy deseadas, que sería una reanimación económica más sostenida, que salgamos del calificativo de rebote que tuvo el buen año 2022, digamos, comparado con toda la tragedia que la precedió de 7 años, pero en realidad debieran permitirse cosas muy sencillas. Lo que pasa es que las cosas más sencillas requieren las bases jurídicas y de contexto más sólidas. Y cuando eso ocurra, cuando esos pasos se den en esa dirección, la demanda de dinero se recupera y ese es el enemigo principal. Y toda la política antiinflacionaria ha estado focalizada porque no logra derrotar ese obstáculo que es que el país tiene una demanda de dinero y la está abordando, o sea, quiere ganarle la competencia. Cuando esa competencia se gana es rescatando las condiciones de funcionamiento de la economía, su fortaleza, que no es otra cosa que un tema de confianza, y la lista es interminable. Eso va desde la transparencia de las cifras económicas, ni te cuento o sea, la sorpresa que fue conocer las cifras mediante un cuadrito apenas de 3 trimestres que presentó el Banco Central de variaciones, cambió la base de la serie estadística del 97 a 2007 y no ha sido capaz de presentar la data. O sea, que no hay forma de ni siquiera facilitar la comprensión o asegurar la comprensión de la evolución. Hay mucho, persiste ese temor, y si tú quieres atraer inversiones, que es una de las cosas que tan desesperadamente se busca con artificios o con cosas como la ley antibloqueo, etcétera, etcétera, tú lo que tienes que hacer es hacer lo más sencillo que hacen todos los países. Presentas tus cuentas, tu rendición de cuenta fiscal, tu rendición de desempeño de la economía, tu rendición del desempeño bancario, todas esas cosas tienen que hacerse, tienen forzosamente, ahorita, o sea, a estas alturas, el Banco Central de Venezuela le ha presentado ya hace casi un año, más de medio año, a la ONU los resultados del 2019 y no los ha puesto ni siquiera en su página para acceso de nosotros. Entonces, ¿cuál es la lista básica de lo que se llama los requisitos para la inversión extranjera? Transparencia. ¿Cómo está ese país? ¿Cómo crece? ¿Qué fortaleza tiene? ¿Cómo es su sistema político? ¿Cómo es su sistema judicial? ¿Cómo es su concepto de propiedad privada? ¿Cómo es su desempeño en la propiedad privada? ¿Cuáles son sus acuerdos de inversión bilateral? Sus acuerdos comerciales, cómo es su desempeño, cuál es la norma escrita. Ese es el área de trabajo. Allí es cuando hay un espacio, incluso a pesar de las sanciones, hay un espacio para entrar en Venezuela, no solo por capital de extranjeros, sino capital venezolano que está a resguardo en el exterior y de hecho se ha movido, pero con mucha más discreción de lo que el país necesita. Recuerda que nos hemos contraído a un tamaño de país en el que cabían 12 personas, 12 millones de personas, pero somos, incluso aquí en Venezuela, somos, lo menos que puedo decir, somos 25, o sea, que esa economía tiene que incorporar y tiene que crecer para dar
trabajo y sustento y lo que hay que hacer es facilitar, no la presión tributaria tiene que ser razonada, muchas cosas hay que hacer en esa tarea. Claro. Tamara, muy agradecido por ayudarnos a entender, acercarnos a este titular, repito, Gracias de todos a los usted. medios nacionales. Gracias, Tamara. Un placer, muchas gracias a usted. Un gusto. Tamara Herrera es economista, es directora de Síntesis Financiera. 8:02 minutos de la mañana. Al regreso estaremos nosotros conversando con Carlos Zambrano, con Oriana Iani. Vamos a hablar de su cuenta, vamos a hablar en @ de culto de su cuenta y vamos también a tener nuestra sección de salud de la mano de Grupo Leti. 8:02, ya volvemos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.